Hola, saludos y bendiciones a todos. Soy Ernesto García y esto es Worship TV Solutions. Antes de llegar a los caminos de Cristo, déjenme hablarles un poco de mí. Yo era un músico profesional, trabajé como pianista, como tecladista, con una gran cantidad de artistas en mi país, soy de Venezuela, y tuve la oportunidad de compartir con artistas, dirigir bandas, tanto en Venezuela como fuera del país. Además, también grabé mi propio proyecto de jazz, que fue una gran experiencia. Tuve la oportunidad de compartir escenario con grandes artistas de este género, con Chuck Mangione, Di Meola, Stanley Clarke, Jean-Luc Ponty, Lee Ritenour, Eddie Palmieri, entre muchos otros. Como pianista, con mi banda, también disfruté de lo que es un standing ovation, de ese ego, de esa fama, de los halagos, pero también enfrenté una vida muy desordenada, hasta que, como diría un gran amigo, se metió Dios en mi vida. Así es, hubo una oportunidad que abrí mi corazón al Señor Jesús en una terapia intensiva después de haber sufrido un infarto, y fue mi esposa quien me presentó al Señor. Jamás olvidaré ese momento. Más adelante en otro video hablaré de este testimonio con más detalles. Pero cuando llegué a la iglesia, que empecé mis caminos en el Señor y comencé a involucrarme en la adoración y el ministerio, fue un choque violento, fue un choque sumamente fuerte. Mi pasado como músico profesional, el ego que había en mí, el orgullo y un fuerte espíritu de comparación. Eso es muy grave. Y de análisis musical, todo lo analizaba musicalmente. Pues eso fue un gran estorbo en mi vida para que yo disfrutara y experimentara la presencia de Dios y me perdiera de hermosos momentos de adoración. Recién convertido, entré en el proceso de transformación en mi vida a través de la palabra de Dios, y la Biblia me confrontaba de una manera tremenda, porque yo leía en ella el hombre que dice la palabra que yo debía ser, y yo no lo era. Recuerdo que me hice hasta una lista: tengo que mejorar esto, aquello. Y es un proceso doloroso, créanme. ¿Por qué? Porque morir al yo duele, pero es necesario. Y comenzó Dios a obrar en mi vida y a desconectarme, a arrancar de mí esa mentalidad de músico y a conectarme con una mentalidad de ministro del altar. Y hoy quiero hablarles de eso, de cómo aprendí a diferenciar ambas mentalidades, a conocer cómo operan cada una de ellas. Todo esto, por supuesto, basado en mi experiencia y en la poderosa palabra de Dios. Así que no se desconecten. Escuchen, quiero que vayamos a las Escrituras. Dijimos que era palabra, ¿verdad? Y en las Escrituras, en Primera de Crónicas 25, los primeros 12, 13 versículos son interesantísimos, pero voy a leer dos nada más. Primera de Crónicas 25, capítulo 25, verso 1 y 2. Dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio, escuchen cada palabra, a los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún, para que profetizasen, subrayen eso, con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos, subrayen idóneos, para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Mira qué interesante es. En los versículos 1 y 2 aquí hay mucha enseñanza. Veremos cómo David y los jefes del ejército, vemos acá cómo fueron los que hicieron la selección. Ahora escuchen esto. Yo puedo entender de David. David, antes de ser rey, ya sabemos que era un gran adorador, tocaba su arpa y él tenía criterio de selección para músicos y cantores. Pero ¿qué tenían que ver aquí los jefes del ejército? ¿Cuál sería el criterio entonces de selección de los jefes del ejército? Yo me pregunté eso, y en una oportunidad le pregunté a varias personas involucradas con el Army, con el ejército,
y todos me respondieron de una forma clara me respondieron: pastor, simplemente los jefes del ejército estaban buscando, número uno, lealtad, estaban buscando obediencia, orden, disciplina, responsabilidad, excelencia, valor, honor, me decían algunos, compañerismo. Y es importante entender que todas estas son virtudes de un buen soldado. Por lo tanto, quiere decir que estas virtudes debían estar presentes en los músicos escogidos para el ministerio. Y nos describe la palabra, lo leímos, que estas personas fueron escogidos y eran hombres idóneos. Y esa palabra significa que requería, que tenía todos los requisitos necesarios para su servicio. Eran personas escogidas, músicos idóneos para la obra de su ministerio. Quiere decir que más allá de su talento, de su habilidad, necesitaban estas virtudes de carácter para cumplir bien con su responsabilidad. También nos dice la palabra que los seleccionados debían profetizar con sus instrumentos. Y la palabra en hebreo, me encanta esto, para profetizar es nabá, que significa hablar por inspiración divina, obviamente. Esto nos habla de comunión con Dios. Y también nos leemos en la palabra que todos profetizaban bajo las órdenes del rey. Es decir, que existía una estructura de orden a la cual ellos debían someterse. Lo importante acá a resaltar es que la selección del rey junto a los jefes del ejército buscaban talento, buscaban carácter, todo esto sujeto a una vida de comunión con Dios. Hoy día eso no ha cambiado, así debe ser. Por lo tanto, el éxito de un ministro del altar está determinado por un perfecto balance entre su carácter y su talento, sometidos a una genuina comunión con Dios. Si tu talento está acá y tu carácter está acá, eso es un gran peligro. Tiene que haber balance. Ahora bien, quiero enseñarles a diferenciar estas mentalidades como yo lo aprendí en todo este tiempo. Fue un proceso en mi vida al cual yo tuve que, Dios mío, ayúdame. ¿Cómo hago con esto para no tener este espíritu analítico ni de crítica todo el tiempo analizando lo musical? Y me perdía grandes momentos de adoración. Lo primero que entendí es que el músico se enfoca en su talento, el ministro se enfoca en desarrollar su carácter sin dejar de cultivar su talento. Ese es el punto número uno. El músico se enfoca en su talento, el ministro se enfoca en desarrollar su carácter sin dejar de cultivar su talento. Sin carácter, el talento puede convertirse, te puede volver arrogante, desordenado, orgulloso, y eso te destruye. Mucho cuidado con eso. Por lo tanto, una persona talentosa pero sin carácter para un equipo de adoración es muy peligroso. Créanme, yo he tenido que enfrentar estas situaciones como pastor de adoración. Ojo, no estoy diciendo que el talento no importa. Claro que sí es importante, porque como enseñamos en el video anterior, mientras tú más capacitado estés, eres mejor arma en las manos de Dios. Lo que estoy diciendo es que ese talento, junto a un carácter bien formado por la poderosa palabra de Dios, que en ti haya integridad, moralidad, que los valores de Dios formen parte de tu vida, entonces les darán sentido a tu talento y le van a dar rumbo a tu talento. El talento te puede llevar a la cima rápidamente, te va a hacer brillar, te va a hacer deslumbrar, vas a llamar la atención, pero sin carácter, de la misma forma que subes, vas a caer, pero estrepitosamente. Hay muchos ejemplos hoy día en la vida de personas talentosas, deportistas, músicos, grandes atletas, que por su falta de carácter ganaron millones de dólares,
tuvieron éxito, pero por falta de disciplina, de integridad, de moralidad, sus vidas fueron estrepitosamente destrozadas. Mientras que con carácter, escuchen esto, una persona, tú puedes tener poco talento, pero puedes tener mucho carácter, vas a lograr grandes cosas porque perseveras y vas a tener tu corazón abierto a una constante enseñanza. Debemos tener un corazón enseñable. Así que un carácter cimentado en la poderosa palabra de Dios te hará un verdadero siervo, un genuino adorador, un ministro del altar, un buen líder, porque conducirás tu vida con temor reverente, serás auténtico, serás una persona de una sola pieza, el mismo fuera y dentro de la iglesia, en tu casa, en público, cuando nadie te está viendo, allí tú vas a ser una persona sincera, íntegra, ¿ok? Cuando el talento se combina con un buen carácter, se crea algo poderoso, es una combinación súper poderosa. Pero si hay que elegir entre uno y el otro, es el carácter el que te va a garantizar un legado duradero. Número 2. Esto a mí me enseñó muchísimo. El músico ve un escenario. Si tú tienes mentalidad musical, tú vas a ver un escenario, mientras que el ministro va a ver un altar. Y hay una gran diferencia entre ambos. El músico, ¿por qué? Porque mientras que tú veas de lo que es un altar, pero ves un escenario, tú vas a esperar algo a cambio. Vas a esperar un aplauso, vas a esperar un halago, vas a esperar admiración, vas a esperar inclusive remuneración, porque ese es el resultado de ver un altar como un escenario, ¿ok? Además piensas que el altar es un escenario para tú demostrar tu talento. Y eso está totalmente equivocado, mientras que la mentalidad de ministro es diferente. Un ministro entiende que un altar es un sitio de intercambio, que tú, todo lo que tú tienes, toda la habilidad y don que Dios ha depositado en ti, tú allí la rindes, sacrificas tu carne y entonces Dios te va a impartir de él. El ministro entiende que su servicio está por encima de sus privilegios. Va a renunciar a sus privilegios, va a renunciar a su orgullo, va a renunciar a su ego para hacerse un instrumento en las manos de su Dios. Un ministro entiende que la adoración se trata de Dios, se trata de Cristo, que Él es nuestro enfoque y debemos también aprender a dirigir el pueblo hacia Él, no hacia nosotros. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. Lo tercero que aprendí, que como músico yo atesoraba e inclusive idolatraba mi talento, mientras que el ministro vive y atesora los principios de la palabra de Dios. ¿Ok? La confianza y desempeño de una persona con mentalidad musical va a depender 100% de su talento. Mientras que la confianza y el desempeño de un ministro de Dios va a estar en Dios. Su confianza en Él, su dependencia del Espíritu Santo, sabe que debe reposar en el don de Dios que está en Él, y que la unción del Espíritu Santo es quien lo va a capacitar para que su desempeño sea excelente. Cuando se atesora en exceso el talento, se es totalmente vulnerable a la idolatría del don, y eso es pecado. La idolatría es un pecado que Dios detesta, ¿ok? Y eventualmente la idolatría va a llevarte, termina en adulterio. En cambio, el ministro atesora los principios de la palabra de Dios, vive por los principios de Dios, camina en temor reverente. Escuchen esto, está en cobertura, honra a la autoridad, se sujeta a la autoridad, rinde cuentas a su autoridad, anda con un corazón agradecido y con un corazón de servicio genuino. ¿Ok? Lo cuarto que aprendí, voy punto por punto. Número 4. El músico se enfoca en ser profesional. El ministro entiende lo que significa la verdadera excelencia. Es decir, una actitud, escuchen, porque no quiero que me malinterpreten con esto, una actitud profesional distorsionada que condiciona su desempeño a la existencia de recursos. Eso es una actitud profesional distorsionada. Es decir, una forma de actuar que parece profesional en apariencia,
pero no lo es. ¿Ok? Que en realidad limita y condiciona su desempeño, su servicio a factores externos, a lo que yo tengo disponible en recursos. En lugar de enfocarme yo en la proactividad, en adaptarme, en mi compromiso y con lo que yo tenga en la mano, dar lo mejor de mí, pues no, si no tengo esto en la mano, yo no puedo hacer bien mi trabajo. Eso es una mentalidad profesional distorsionada y eso es muy, muy, muy tóxico. Este tipo de personas solo actúa, solo hace su trabajo, su desempeño bien si está todo perfectamente disponible. Se enfocan más en lo que falta que en lo que hay. ¿Ok? Y se enfocan más en la falta de recursos y usan la falta de recursos como una justificación para no mejorar. Y estas son personas que exigen excelencia, pero ellos mismos no son excelentes. ¿Ok? Y exigen una excelencia basada en su criterio y ahí no está la gracia. Y la excelencia fuera de la gracia es eso, profesionalismo distorsionado. En cambio, el ministro entiende el verdadero significado de la excelencia. En la excelencia, el foco está en lo que hay. El vaso está medio lleno. Con lo que yo tengo en la mano, Señor, yo voy a exaltarte, voy a adorarte y voy a dar lo mejor de mí. Escúchenme, yo aprendí mucho de esto. Recuerden que le estoy hablando de mi experiencia y cómo yo enfrenté todo esto. Yo aprendí esto en Cuba. En una oportunidad tuvimos con mi iglesia, con mi pastor Fran López, fuimos un viaje misionero a Cuba. Historia larga, corta, ayudamos, dimos seminarios de liderazgo para la familia, se ministraron como 80, 90 personas, parejas pastorales. Fue una experiencia poderosa y el día domingo todos los pastores nos distribuyeron a que fuésemos a predicar en diferentes iglesias. Y la iglesia que nos tocó a mi esposa y a mí era una iglesia con piso de tierra, pero la iglesia estaba full. La gente llegaba en carretas, la gente y venía de sus casas, caminaba 40, 50, hasta una hora para congregarse. Esto es impresionante. Y cuando yo llego, mi esposa y yo entramos a la iglesia, nos recibe el pastor y había, recuerden que estoy hablando de Cuba, en una zona, en Holguín, en un pueblo, había un grupo de alabanza que era conformado por una muchacha con una güira, una charrasca, una batería homemade hecha en casa. No había bajo, no había guitarra, no había instrumentos, no había un piano, no, pero estaban adorando con un corazón tan apasionado que yo cada vez que me recuerdo de esto me quebranta mi corazón. Y estaban dando lo mejor de sí y la gente estaba recibiendo y allí estaba la presencia de Dios, porque la motivación de su corazón era exaltar a Dios con lo que ellos tenían de la mano. Eso me enseñó a mí lo que es la verdadera excelencia. Y la verdadera excelencia es un espíritu superior como el que tenía Daniel. La palabra dice que en Daniel había un espíritu superior. Por eso lo pusieron en una posición de gobierno. Porque siempre esa actitud de excelencia te va a abrir puertas, mientras que el orgullo, la arrogancia y ese profesionalismo distorsionado te la cierra. Ese espíritu superior es un nivel de calidad superior, valga la redundancia, en el desarrollo, en el desempeño de una tarea. Es dar la milla extra, es sobresalir con los recursos que yo tengo en la mano. Es una actitud de dar lo mejor de mí, aun si yo no tengo todo lo necesario. Es una actitud de mi corazón. Es una decisión constante a yo dar lo mejor de mí, aunque me falten recursos. Esa actitud en un equipo anima, inspira, contagia, inspira pasión, porque su enfoque siempre está en darle lo mejor a Dios, a pesar de que no tengamos los suficientes recursos. Es una mentalidad inclusive misionera, ¿ok? Esa mentalidad reconoce las limitaciones, pero busca alternativas de forma creativa para dar lo mejor de sí. Cuidado con caer en una mentalidad tóxica de profesionalismo. Punto número 5. El músico se enfoca en él y en lo que a él le gusta. Es una actitud egoísta,
Mientras que las personas que piensan con mentalidad ministerial se enfocan en Dios, en lo que a Dios le agrada, en lo que a Dios le importa. Porque una mentalidad musical 100% me va a conectar con el yo. ¿Qué puedo yo lograr con mi talento? ¿Qué puedo yo lograr con mi habilidad? Y por lo tanto, como estoy reposando en mis fuerzas, en mi habilidad, en mi talento, pues yo quiero ver un resultado de mi esfuerzo. E inclusive lo que yo siento. Yo quiero sentir la presencia de Dios sin importármelo. Si los demás no la sienten, no me importa. No, yo la quiero sentir. Eso fue algo que me pasó a mí hace muchos años cuando comencé a involucrarme en la adoración, el ministerio. Yo me enfocaba en yo tener esa experiencia, que se paraban los pelos, vivir momentos hermosos de adoración, hasta que aprendí con mi pastor Frank López en mi iglesia Jesus Worship Center, los mejores momentos de adoración que hemos experimentado son cuando el pueblo, toda la iglesia, todo el pueblo de Dios se une a adorar a nuestro Dios, porque a Dios le importa la adoración de su iglesia, de sus hijos, no únicamente de su hijo. No. Por eso el músico, ciertamente la mentalidad musical nos conecta con el yo, con el egoísmo, ¿ok? Mientras yo esté enfocado en mí, yo voy a perder la perspectiva de Dios. Es de la misma forma que un predicador, escúchame, de la misma forma que un predicador debe buscar el rostro de Dios, debe buscar el pasto verde para la iglesia, debe preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirle a tu pueblo? Pues el equipo de adoración y alabanza debe hacerlo exactamente igual. Señor, yo quiero subir al altar y yo quiero ser usado por ti. Dime qué tú quieres que yo diga. Los líderes de adoración, los que están cantando, ¿qué quieres tú que yo ministre? No lo que yo siento ministrar, no lo que autoministrarme. Mucho cuidado con eso, aunque esa es otra enseñanza. Un líder de adoración jamás debe usar su plataforma para autoministrarse. Cuidado con eso. Eso lo vamos a tratar en otro video. ¿Ok? Pero yo debo enfocarme como ministro, como equipo de adoración, pues que se trata de Dios, se trata de yo llevar al pueblo a un sitio que ellos se encuentren. Esa era la tarea de un levita, de un sacerdote. ¿Ok? Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu Dios. Y yo soy instrumento para que ellos se disfruten, para que el pueblo adore a Dios y Dios ministre a su pueblo. Por lo tanto, yo debo enfocarme en Dios, no en mi talento, no en mi habilidad, no en que me vean a mí, no, que vean a Dios. Así como los angelitos de Isaías que se tapaban con unas alas su cuerpo y con otras alas se tapaban el rostro, pues nosotros tenemos que hacer exactamente igual. Entender que nuestra tarea como ministros del altar, grábense eso, ministros del altar, es llevar al pueblo a una comunión y a una adoración profunda con su Dios. ¿Qué opinas de esta enseñanza? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar con nosotros. Vaya al canal de YouTube, suscríbase, no olvide darle like y darle a la campanita. No lo olvide porque vamos a continuar subiendo contenido para discipular. Porque de eso se trata esto. Worship Team Solutions, queremos que sea una herramienta de discipulado para adoradores, para músicos del altar, ministros del altar, para pastores de alabanza. Queremos que usted sea edificado a través de esta plataforma. Hasta el próximo video. Muchas bendiciones y recuerde, fuiste creado para adorar.